Hola, hola, ¿cómo están? Hoy estamos en un Hola, hola. nuevo capítulo de ida y vuelta y hoy tenemos como invitada a Nadia, una chica que está en Australia, en Perth, y nos va a comentar un poco de su experiencia, de lo que ha sido Australia en general, un proceso también de convalidación del título y del por qué está acá. Y por esto mismo te quiero hacer una pregunta para romper un poco el hielo. ¿Qué le enviarías a tu yo del pasado en una postal? Wow, es una buena pregunta y la verdad yo creo que es algo que actualmente estoy tratando de hacer porque uno de repente como que es súper duro con uno, pero si te vas para atrás, y en el caso mío voy a tratar de enviárselo a mi Nadia de hace 5 años atrás, que todavía ya estaba en Chile, estaba con toda esa ilusión de quizás venirme a Australia como un sueño, como una cosa que uno no ve muy lejano, y la verdad es que veía que confíe en el proceso, algo como está súper Sí. trust the process, pero como realmente, o sea, más que el tema cliché, es como no estresarte tanto por lo que va a pasar, porque todo igual tarde o temprano pasa, y cuando uno como que se aferra de repente como a una idea, como quiero hacerlo así, así, de repente las cosas no salen, pero si uno como que fluye más y deja que las cosas se vayan dando, funciona mucho mejor el proceso al final. Así que yo creo que le diría eso, como trust the process, porque todo va a llegar en su debido momento. Ya, perfecto. Buenísimo. Buenísimo ahí lo que le estáis comentando tú y yo del pasado. Está súper bien. Exacto. Oye, pero igual tuviste en algún minuto, cuando eres más chica, algún punto de inflexión que te dijo como, no me quiero quedar acá en Chile y me quiero ir a Australia, quizás por la Working Holiday solamente, antes de partir con todo el proceso de la Con, convalidación. con la idea. La verdad es que sí, o sea, a ver, quizá no era tan chica, tenía como veintitantos, estaba en la U, estaba con esa como ganas siempre tuve ganas de viajar, de chica que viajé, no sé, primer viaje afuera fue como Argentina, después a viajar a Sudamérica, típico Perú, Machu Picchu, Bolivia, por ahí, Brasil, bueno. Y después de eso me fui a Europa, que eso fue como mi primer solo trip, que fue muy interesante porque yo también, obviamente uno como mujer le da miedo de repente quizás viajar sola, sobre todo si son países donde uno no tiene idioma y cosas, pero dije, ya, no importa, vamos a darle con todo. Y después de ese viaje dije, wow, si puedo hacer un viaje sola, yo creo que sí me daría para poder estar viviendo en otro país, que era como un sueño que se veía bien lejano, como algo que uno lo veía como que otra gente capaz lo hacía, pero como que era muy lejano verlo uno. Y tenía yo en ese momento una pareja, de hecho, igual de chica vivía como con él, entonces como que yo decía, bueno, no voy a cambiar un viaje como por el amor de mi vida en ese Claro. momento, obviamente. Las cosas de repente no saben como uno quiere. Y bueno, terminamos. Lo pasé obviamente mal, como cualquier ruptura. Y después de eso fue como que, igual que la cumbia, quiero ser libre, ya me liberé. Y como que eso me llevó a tomar la decisión. Y ya, vamos, ahora como enfocada en mí, enfocada como en mis sueños, y me enfoqué a estudiar para la prueba de inglés, que es uno de los requisitos que piden para poder venirse con la Working Holiday, que en el caso mío fue la visa con la que me vine. No es la única, aprovecho de decirlo, porque mucha Claro. gente piensa que como que la Working Holiday es la única opción para venirse, pero no, en el caso mío, bueno, di la prueba en su momento, me fue horrible, o sea, digamos, salí llorando, me acuerdo que estaba ahí en la escuela militar, salí llorando, dije ya, chao Australia, como que mi sueño que había creado en ese momento, chao. Se derrumbó. Y yo no soy llorona para nada, pero de verdad que lloré y ya me fui como con mis sueños destruidos, y una semana después que recibí el resultado dije, no te puedo creer que recibí, y estaba Aprobado. así como ya, bueno, doy puntaje igual que quiera. Bueno, Y nada, o sea, como que eso es una cosa que yo le digo a la gente que me pregunta de repente por temas como cómo fue tu experiencia, que se atrevan, porque muchos por el miedo a no saber el inglés, no se atreven a dar la prueba, porque bueno, una prueba que igual es más o menos cara para lo que es, pero es, dale, inténtalo, no sé, estudia 3 meses, trata de escuchar música en inglés, ver películas, ojalá sin subtítulo o con subtítulo para empezar a soltarte y después darla, porque en verdad uno no sabe, ¿cachai? En el caso mío que yo pensé, dije, ya fue, en verdad recibí el resultado y fue como, sí, ¿y "Uy", tenéis como siento que una tampoco segunda tenía un... opción quizá o no? Onda, si no te hubiese dado el puntaje, lo hubiese dado de nuevo o ya te hubiese No ido sé, quizás con alguna visa de buena pregunta. estudiante. Es una muy buena pregunta porque no me había puesto a pensar en eso y yo creo que no, porque salí como
uno sale como derrotado de de las la pruebas. prueba, en una prueba que te agota y todo, pero creo que una muy buena opción darla de nuevo. Yo, ahora que la tuve que volver a dar de nuevo, otra prueba acá, la he dado 3 veces, pero porque te piden un puntaje mucho más alto con tema de cuando quieres convalidar tu carrera profesional. Pero yo creo que en ese momento, quizás como con el confidence, como ¿cómo se dice eso? Así como La confianza de como uno, la confianza que uno tiene en sí mismo, quizá hubiese dicho, bueno, nada, esto no es para mí. Ahora, 6 años después, 5 años después, obviamente yo estoy, bueno, nada puede conmigo. Si me vine a Australia, la estoy haciendo, sé como uno mismo que es capaz de hacer ciertas cosas. Pero, pero sí, o sea, yo le digo a la gente que tiene ganas de venirse, que si es un sueño para ellos venirse, le den hasta por cansancio, o sea, una, dos, tres, la tercera la vencida para mí, y seguir siempre dándole con el con objetivo las que es el ganas. final, al final. Oye, ¿y por qué elegiste Australia y Perth en general? Bueno, el tema, que como te contaba antes, yo tenía esta pareja y al final decidí venirme porque tenía, mi hermano vive acá en Australia hace 20 años más o menos. En ese tiempo era como 15, mis sobrinos crecieron acá y todo. Y mi cuñada me llamaba, no sé, una vez al año. Nosotros nunca fuimos muy cercanos, pero esa llamada que era como que te generaba como una cosita y me decía, oye, vente acá, pucha, un país distinto, como que me abrió un poco en cuanto al picarme el bichito de salir de Chile, Perfecto. pero nunca lo vi como algo real, porque claro, yo estaba estudiando oficio, estaba estudiando kine en Chile, estaba en pleno proceso de estudiar, no iba a dejar mi carrera, digamos, por venirme acá. Para mí igual ese objetivo era como, hago esto y después veo qué pasa. Y nada, y en cierto momento como que me pilló bien y dije, ya, lo voy a hacer porque ahora o nunca. Hay ciertas edades que nosotros igual tenemos que cumplir para poder venirnos con la Working Holiday. Entonces dije, ya, o lo hago ahora, pues capaz me voy a arrepentir y prefiero intentarlo. Entonces me vine a Perth especialmente porque ellos estaban acá. Entonces era más fácil para mí igual llegar a un lugar, como, bueno, ver qué pasa. Y en mi cabeza era intentar tomarme un mes para estar tranquila, viendo cómo dónde sale un trabajo, porque obviamente cuando uno no tiene inglés, como que es un poco más complejo en ciertas cosas, porque, no sé, trabajos de hospitality, como hospitality me refiero a café, trabajar en café, restaurante, cosas así, necesitas comunicarte con personas y si tu inglés es muy básico, te complica un poco. Claro. Afortunadamente, en mi caso, mi primer trabajo no necesitaba comunicarme con personas, pero bien, o sea, en general fue una Y experiencia de llegar y claro, te cuesta, o sea, llegas al supermercado. Me acuerdo que mis planes, mis panoramas al principio era ir al supermercado y caminar, no sé, por cada pasillo, miraba todas las cosas, esto se llama así, esto se llama así. Entonces igual como que el ambiente te va obligando, aunque no quieras, a aprender inglés y bueno, ya sabes después que cómo se dice algo. claro, ¿y al cuánto tiempo tú lograste como comunicarte normal con una persona ya extranjera? Onda que llegáis, puedo hablar con él de la vida Ya. cotidiana. Mi experiencia, claro, como te dije, yo llegué a la casa de mi hermano, mi cuñada, y lockdown a la semana. Me vine de Chile el 12 de marzo, llegué acá, no sé, el 3 entre cambio horario. By the way, yo estoy 12 horas en el futuro acá en Australia, estamos con yo, lunes en la mañana, partir domingo en la noche, así que bien. Llegué y claro, nadie pensó en ese momento que el COVID iba a ser una cosa que paró el mundo. O sea, yo hablaba con amigos y decía, es imposible, estamos globalizados, o sea, no se puede parar el mundo por una enfermedad, entre comillas. Y nunca antes visto, se paró Se paró. todo. En mi caso, tuve la suerte de llegar, o sea, justo una semana después cerraron acá la frontera, de hecho, donde yo vivo, que es Western Australia, en la West Coast. Fueron súper estrictos con el tema de cerraron y nadie entra, por muy australiano que sea, nadie entra, nadie sale, o sea, fue súper complejo en ese sentido. Y claro, como todo se cerró, todas las industrias, sobre todo esto que te hablado de café, restaurante, que es un trabajo que uno como que aspiraba a tener, eh, cero. Entonces estuve ahí atrapada, entre comillas, en el encierro del lockdown de COVID. Todo esto con la suerte igual estar en un lugar que no tenía que pagar renta. Entonces eso igual me ayudó, pero al mismo tiempo en la casa hablábamos español. Ah, Entonces, claro. no me ayudó en el tema de soltarme con el inglés. Y yo llevé ya un mes y medio y todavía no estaba hablando y era como, ¿cómo voy a buscar trabajo así? Entonces, mis propias metas, mis propios tiempos no se Se estaban estaban cumpliendo. abrazando después, po. Obviamente,
por factores externos y después, posterior a eso, me fui a hacer un voluntariado con los canguros porque como no había trabajo, me fui como al campo. Y Me fui con al esos campo voluntariados y podías extender también, po, ¿no? no, la verdad es que esto fue solamente mío porque ya el encierro me estaba haciendo muy mal. Necesitaba soltarme con el inglés. Ya veía que estaban pasando 2 meses donde yo no estaba progresando. Que obviamente el sacrificio de venirte a Chile, para tu familia, tus amigos, todo, Era por un para estar en propósito. otro lugar sin, por último, estar evolucionando. Y en ese momento para mí tengo un año. O sea, Working Holiday tengo un año. Si uno extiende, no extiende, bueno, ya eso es otra cosa. Pero cuando tú Claro. llegas, tu cuenta regresiva Empieza a disminuir comienza. al Entonces, toque. ya es muy heavy como esa sensación. Entonces, ya, bueno, me fui a hacer este voluntariado con los canguros. De hecho, fue increíble la experiencia porque era muy loco. Era como una casa que rescataba animales, wild animals, animales salvajes. Entonces, había la mayoría era canguro, habían serpientes, habían equidna, ¿cómo se llama la equidna? No, como los cuerpos de spin. Ah, ¿eh? Habían possums que, ¿cómo se llama? Se me Son olvidan como como una los rata nombres en español, gigante, po. como zarigüeya. Claro. Sí, 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 sí. Sí. Y pájaros, aves de todo tipo, loro, ya bueno. Entonces, la idea era como alimentar a los bebés porque acá en Australia hay mucho accidente con canguros. Entonces, tú sales en el road Y aparte que y se nosotros te también cruzan. llegamos cuando estaba el incendio gigantesco que fue en Victoria. Y ahí murieron muchos Exactamente. koalas también, muchos canguros murieron y ahí también, yo creo que todos estos animalitos también fueron a estos refugios, po. Exactamente. En el caso, por lo menos acá en Western Australia, no fue tan afectado por los incendios, pero como acá es un poco más campestre, por decirlo así, hay como muchas más áreas silvestres o muchas más áreas salvajes donde los canguros están ahí todo el tiempo, es su hábitat y pasa un auto y está como el chiste que los canguros como que saltan Sí, pues, se al van al road para suicidio. matar. Claro. Estoy heavy porque uno nunca sabe cuándo puede pasarte eso. Entonces, bueno, las mamás que lamentablemente mueren por este tipo de accidentes, los bebés quedaban en su pouch, en su En su bolsillito, bolsita. entonces ahí íbamos a buscarlo. Bueno, la señora realmente que era como la dueña, y nosotros teníamos al final de todos tipos de edades, de canguritos chiquitos y todo, entonces tocaba alimentarlos, tocaba hacer de todo un poco. Y eso fue como la primera actividad que a mí me ayudó a soltarme con el inglés, porque había gente de Inglaterra, de Alemania, República Checa, entonces ahí me hice como mis primeros como contactos. Y de hecho, de ese voluntariado saqué mi primer trabajo, porque la chica que era de República Checa vivía en Margaret River, que acá es como El el pueblo Pichilemu surfero ahí. de, Claro. Del claro, lado West. el pueblito surfers. Y ella vivía allá, y yo le dije, por favor, lo que hay en el trabajo, me muevo donde sea. Y claro, ella me llamó y me fui para allá a vivir a Margaret River un par de meses. ¿Y ahí qué Así hiciste que abajo? ¿Y ahí partiste la farm o fue trabajar por trabajar no nomás? podía todavía encontrar farm. Entonces me fui en el trabajo que ella estaba haciendo, que era en un laundry, era en una lavandería. Yo en mi cabeza me imaginaba, bueno, lavar ropa gente, no sé, como máquinas, pero no, Ya. era como un laundry industrial, o sea, porque como esa zona es muy turística, lavábamos eh, toalla y sábanas blancas, lo único que se lavaba. Entonces, mi trabajo, estaba con mi amiga al frente de una máquina gigante que hacía todo el trabajo, nosotros teníamos que estirar literal eh, una, ¿Con la sábana? una sábana y hacerla entrar y la máquina la doblaba, la secaba y la dejaba Todo. perfecta. Y para mí, ese era mi trabajo. O sea, literal decía, esto acá, esperar. Esto acá, Claro, esperar. soy Y monótono. escuchaba podcast en inglés. Sí, monótono, Sí. pero a mí me sirvió mucho porque primero me pagaban bien por ese trabajo. Me ayudó a comprarme mi primer autito. eh, Me ayudó a estar en un ambiente también donde la gente habla en inglés y yo así como que le decía a mi jefe así como, oh, sorry for my English. Y era como que me decía, no, your English is fine. Y yo como, ah, ya, como que empecé a Agarrar desarrollar, confianza también, po. un poco, a decir, bueno, me están entendiendo, puedo hacer esto. Y de hecho es solamente un tema de que uno no tiene la confianza. Y no sé si a ti te pasa antes de empezar a soltarte con el inglés, que uno como, no, uno siempre dice, yo entiendo, pero no, Pero no no puedo quiero hablar. hablar. Claro. A uno le da Y vergüenza el eso inglés de uno. le da vergüenza, Sí. es solamente la vergüenza. Y después cuando te das cuenta que estás en otro lugar donde la gente sí te está entendiendo lo que tú tarsánicamente estás diciendo, y empezar de a poquito, si al final igual es un proceso. Entonces fue bueno eso como mi primera experiencia trabajando en Australia. Mi jefe era como
un negro, una sonrisa blanca perfecta, llegaba y decía, Como "You el de did a Noble, great job". como el confort de Te lo Noble. juro que exacto, exactamente Tengo- como él. Llegaba y decía, chica, lo estaba haciendo increíble. Y yo decía, dime, ¿qué si estoy haciendo esto? O sea, no es posible que lo haga mal. Nos traía cafecito porque al final él veía desde su punto de vista productividad. Nosotros éramos como rápidas, una tras otra, como que no hay problema. Y ese fue mi primer trabajo en Australia. La verdad es que fue muy bueno por el ambiente en general. La gente era muy buena onda, era piola. Yo igual en ese tiempo no tenía amigos. Mi única amiga era con la que trabajaba. Entonces tampoco necesitaba como tiempo libre. Yo estaba trabajando, trabajando, trabajando. O sea, primeros 2 meses para mí era Ah, ah, recupero perdido, que fue al final sí, 3 meses estuve sin trabajar. sí, voy a Australia está caro también, po. Australia es Claro, súper caro, súper caro. sobre todo el arriendo. Es súper caro. Sí, y Uno paga ahí ahora por mucho semana y más. todo. Cuando yo llegué, no sé, ponte tú que yo pagaba como si 185 a la semana y ahora lo mínimo es 300. Entonces igual ha Claro. subido todo mucho. Mucha gente se está viniendo también acá a Perth por el tema de las minas y Está el piensan boom ahora. que es llegar y hacerla, pero no es Claro. tan así Está porque todo el tema de hay los mucha... tickets también que hay que hacer, el tema de la experiencia, es complicado entrar también. Y yo creo que igual la gente se aburrió un poco. Bueno, Australia está el lado oeste, llega hasta Queensland, está New South Wales, que es como los lados más turísticos, por así decirlo, que está Noosa, está Byron Bay, bueno, está Sydney por otro lado. Pero bueno, tú dijiste acá el lado como más remoto, lado oeste en Australia, El que, West Coast. que no hay Y no me tanta gente, arrepiento. pero es bonito el tema de los animales como nombráis tú, po. Acá está todo el Y tema las también, playas. y las playas, claro, agua Y las increíble. playas yo la encuentro increíble. O sea, eso es lo bueno. O sea, al final, donde tú, yo vivo acá a 10 15 minutos de la playa y, o sea, me siento en vacaciones todo el tiempo y eso fue lo que yo quería antes de venirme. Era como que uno ve, Australia, playa. Y sí, Sí. Australia, playa, porque toda la gente vive alrededor, nadie vive al centro, por muy grande que sea, mucho calor en las zonas como más centrales. Claro, Entonces, todos vienen a la la costa. vida acá en Australia es Y también playa. igual depende de la gente también, de cómo uno va, para la gente que está oyendo, Claro. porque igual uno va a depender. Hay mucha gente que llega a una ciudad y le encanta como el ambiente de ciudad, como Santiago, y ahí no se mueven tanto y no recorren tanto Australia, pero tanto la Naya como yo llegamos y partimos recorriendo harto. Al final ahí está la riqueza también, de como ver los animalitos que están de allá como autóctonos, ver las playas. Si te invitan a algo tenés que ir. Quizás yo antes Sí. tampoco hacía tantos trekking, pero ya estaba en Australia, igual me gusta ir a caminar por senderos para ir a ver distintos animales o a las playas, bueno, todo en general, po. Oye, y Sí, tú, dime nomás, te corté. no, nada, que la vida aquí en general te invita a salir, o sea, es como que tenéis parques por todos lados, tenéis todo está lindo, es como que si no salís, yo encuentro que es como que, Estáis no sé, perdiendo ahí el ¿para qué te tiempo, moviste quizás. a otro lado del mundo para estar Claro, encerrado en un lugar? Pero sí, tenéis razón, o sea, hay distinto, dependiendo de cuál sea tu objetivo, te puedes ir a una ciudad más grande como es Melbourne, Sydney, tener más vida nocturna, por ejemplo, o más opciones de todo. Pero ponte, a donde vivo yo es muy tranqui, todo parte muy temprano y todo se termina también sí, muy temprano, que es algo que aburre a mucha gente. es verdad. Oye, ¿y tú estuviste entonces todo el tiempo en Western Australia? ¿Cómo lo hiciste para extender tanto tiempo tu visa? Cuéntame un poquito de eso. Ya, mira, yo, claro, llegué directo acá a Perth. Después de esa pega que te conté, me fui a hacer la farm, que ahí te piden 88 días para extender a un segundo año. La farm que yo hice fue como una farm de flores, una granja como de flores. Yo tenía que podar rosas, cambiarlas de los maceteros, ponerlas como en unos carritos para que se los llevaran como al Bunnings, que es como el Sodimac de acá. Entonces, esa era como mi pega en sí. Igual fue fácil comparado a otros trabajos que yo sabía del farm, que eran mucho más sacrificados, estar agachados, estar Claro, bajo para el sacar los sol, estar pepinos, es haciendo... complicado ahí. O en las Sí, bananas, a hay una que mí, es de Banana Farm que uno corta y le cae todos los plátanos acá arriba en el hombro que pesan como 60 kilos, lleno de serpiente claro. ahí. Ese es Sí, la complicado. verdad es que incluso mi misma farm, porque la mía era de flores, pero también tenía como de avocados, o sea, de balsa, tenía de nectarines como durazno, apples, manzanas, ¿y qué más? No, eso era como en general. Entonces, dependiendo de dónde te ponían, era un poco más complejo porque si te tocaba estar como en el campo, haciendo otro tipo de trabajo, weeding, como sacar las malezas,
trabajo que no se lo dé a nadie. Me tocó hacer un par de días eso, horrible, horrible. Pero Todo en picante, general sí. tuve buena suerte porque trabajaba como un pequeño techito, que teníamos como una mesa grande y ahí era como trabajar con las plantas, mover, igual rasguñaba por todos lados por las espinas y todo, pero dentro de todo fue fácil. Igual cuando uno ya está cercano a los 88 días, como, ¡ah! Claro, lo Se logré. logró la misión. Sí. Eh, y es bueno igual porque uno ve como otro lado, pero ahí también llegan todos los cuestionamientos de decir, ¿será que esto vale la pena? Yo soy profesional, estoy acá al otro lado del mundo. O sea, esas como cuestionamientos Es llegan sí o es una sí, que eso lucha hablaba el otro día con... constante. Sí, pues como Ah, estudié los 5 años, 6 o cuántos años uno habrá estudiado ahí en Chile, llegáis acá y eres como el eslabón más abajo, pues, cuando te mandan, tenés que exacto, hacer cosas que nadie quizás quiere, súper monótono, y es exacto, como, pucha, mi cabeza, ¿cuándo la estoy usando? Pero igual la estáis usando en sí, cierto modo, si estáis en otro país, te estáis acostumbrando y adaptando como a distintos ambientes, distintas culturas, distintos climas, te despertáis temprano, te acostáis tarde, estáis trabajando más horas para poder ahorrar más lucas, entonces al final igual es que estáis como utilizando tu cabeza, pero en otro aspecto también. O sea, al final nosotros no es como, exacto, dicen por ahí que hay como 7 inteligencias distintas que el humano tiene, entonces claro, quizás no estáis utilizando la inteligencia como que se utiliza acá como para el colegio, en la universidad, pero utilizáis la inteligencia emocional, eh, inteligencia de voluntad, bueno, y quizás alguna otra. Así que bien ahí. exacto. Y lo bueno acá es que como uno igual trabaja en muchas distintas cosas, no sé, ponte tú, si yo me hubiese quedado en Chile, capaz hubiese trabajado de kine y sigo trabajando de kine y esa es como mi área, como que cambio venirse a Australia, trabajar, y no sé, en el caso mío, trabajé en un laundry, trabajé en una farm, después fui a trabajar, o sea, en distintas cosas, como que te empieza a abrir como el área en como, ah, esto pasa, voy a un restaurante, me siento, estoy acostumbrada a que me llegue el plato, pero no sé lo que pasa en la cocina, donde hay un estrés gigante, la gente está así corriendo Sí, para pues. todos lados o no sé cómo es el proceso de que llegue incluso porque me fui a hacer la grain season también, que es cuando como que hacen como la cosecha De de los los granos. granos del año. Entonces uno de repente piensa, ah, dale, listo, tengo el pan acá, pero no cacháis todo lo que pasa a nivel industrial atrás de todo eso. Entonces igual está bueno para como abrir la mente, es decir, bueno, como que respetar también cada tipo de profesión, por mucho que suena como básico, no sé, gente que hace cleaning, chuta, son trabajos sacrificados, cada persona obviamente lo hace por distintos motivos, en el caso de nosotros que son los trabajos como que están más para la gente recién llegada por un tema de idioma, que es como trabajar ya sea en un café, en un restaurante, de cleaner o housekeeping, que es como básicamente lo mismo. Te ayuda a ver como las cosas de otro punto de vista y respetar mucho más a la gente, porque quizás nosotros tuvimos la suerte de, bueno, llegar, estudiar en la universidad, salir, y es como que uno no ve esa otra parte que igual pasa en nuestra sociedad, o sea, es constante. Sí, pues, totalmente. Oye, y una pregunta ahí más al hueso quizás. Ya después de todo este tiempo que has estado en Australia y sobre todo en Perth, por lo que tú estás haciendo, que nos vamos a andar en un ratito más, ¿tú ya sentís que tu familia, que ya está allá en Australia, onda que al final que tus amigos son tu familia 100% o cómo lo veis con Están eso? mis amigos de acá, Sí, mis amigos de acá. Es compleja esa pregunta, porque la verdad es que cuando uno se mueve acá, eh, lo que llega, como que uno se aferra mucho más, como tiene uno el apego mucho más fuerte, porque claro, acá uno ya no se junta con la familia, con los amigos de siempre, entonces conocí a alguien y no sé, lleváis 3 días y ahora es tu mejor amigo, que entonces como formáis que vais lazo para todos ahí. lados con Sobi, entonces claro, pero también como te hacía amigo, esa persona o se mueve o se fue a otro país o sigue viajando, entonces como que uno se apega muy rápido, pero también toca soltar muy rápido, entonces cuesta de repente tener eso, porque no toda la gente llega acá con el plan de quedarse. Claro, Entonces, es duro de repente dejar ir personas por distintos motivos y cuesta, pero yo creo que actualmente tengo bastantes personas que sí me hacen sentir como en casa. Nunca es lo mismo. Es algo que uno tiene que igual saber. Nunca es lo mismo, porque los amigos que uno tiene de casa son amigos de la infancia, o sea, son 17 años de amigos, 20 años de amigos, incluso algunos. Y acá hay gente que uno conoce hace 1 año, 2 años. Sí, yo tengo un amigo que conocí al año estando acá, que yo creo que es mi mejor amigo y que lo valoro, pero igual si lo pensáis son, lo conozco hace 4 años atrás nomás, o claro, tampoco hace es poco. tanto. Pero al final lo que estáis Es- viviendo allá es súper, como decís tú, pues, súper potente, súper intenso todo, que al final quizás 4 años en verdad acá en Chile serían 10 años capaz, puede Eso ser sí, ahí. todo acá como que se siente mucho más.
lo bueno, lo malo, o sea, los aprendizajes son como que, te tocó y te tocó, y son cosas que uno de repente no se da cuenta que pueden pasar. Por ejemplo, en mi caso, me vine sola. Hay poca gente que también se viene sola así a morir. Entonces me vine sola, tuve como mi primer año que no fue tan Tan bueno en bueno. términos como de amistades quizás. Entonces, pues, lo que llegaba, ya yo era amiga después de todo el mundo, entonces pues me tocó filtrar un poco, decir, ya, no puedo ser amigo de toda la Claro, gente no que hay tanto tiempo. conozco. Por mi trabajo empecé a conocer mucha gente también, entonces fue como que ya, empezar como a filtrar un poco, porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, después de eso, ya me tocó estar acá como viviendo sola más o menos. O sea, vivía con un housemaker australiano, pero era FIFO, entonces estaba la mitad del tiempo, incluso a veces más, En en la las minas. mina. Entonces yo vivía sola. Y para mí esa como fue la primera experiencia, porque antes yo vivía o con pareja o con mi mamá en Chile, entonces nunca como sola, sola, sola. Por mucho que acá no vivía sola, pero tener esos momentos donde llegaba a la casa y está toda la luz apagada, y como que un Chocante poco igual. depre en ese sentido, ¿no? Entonces como empezar a descubrir partes de ti y decir, bueno, qué me gusta, qué no me gusta, por qué estoy sintiendo que como que esto es depre, y muchas personas es como, qué rico llegar a la casa y que nadie me moleste, ¿verdad? Sí, po. Pero para mí como que empecé a descubrir esa otra parte, que era como, wow, o sea, nunca había experimentado esto. Uno está en Chile y dice, ay, los quiero mandar a todos a freír monos al África, pero claro, de repente uno se enfrenta con esa soledad, digamos, Y otra cosa. por mucho que onda, claro, uno puede encontrar amigos, pero cada uno igual al final está en la suya. Uno va a tener esos momentos de encontrarse a ti mismo o decir, bueno, Y que son ¿qué vamos a importantes hacer? también, pues como darle un break también a este tema del viaje y de todos los cambios que uno va teniendo. Es bueno también como de repente dar un paso al costado y pensar en ya, cuál es mi objetivo al final de cuentas, lo estoy logrando, cómo voy, cómo me voy sintiendo yo. Que a veces uno no tiene como estos tiempos tampoco en estos viajes, pues. Es bueno Estoy súper de ir. acuerdo, y a mí me pasaba mucho eso en Chile. O sea, yo de chica que trabajaba, estudiaba, entonces como que mi vida era muy taca, 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 como hay un video que me gusta mucho que dice como, come, come rápido, come, come, come rápido, que es como que está ahora medio viral. Y claro, vivimos nuestra vida tan rápido que el pausar o el tener, ok, acá en Australia como uno tiene un poco más de tiempo, te llega este tiempo libre y de repente que hay así, de ganso cruzado, no tengo ni un amigo que me acompañe en esto, lo otro. Obviamente uno puede hacer cosas solo, pero igual te llegan esos momentos. Y para mí fue como decir, ya. Y de hecho me tomé como un año sabático, o sea, no un año, un verano sabático, donde paré esta estilo de vida de trabajar, trabajar, estudiar, trabajar, estudiar, y como que me obligué un poco a decir, bueno, no vamos a trabajar ni enero ni febrero, o sea, el verano lo vamos a tomar libre, pero no porque yo quisiera estar así, sino que por un tema de, quería saber qué cosas me gustan, qué cosas empiezo a explorar, porque estaba como justo en esa fase que quería como crecer, así como que en ese como desarrollo personal, llamémoslo. Estaba leyendo muchos libros de autoayuda, no sé si autoayuda, pero así como los típicos Hábitos como libros atómicos, 12 reglas para la vida, esos exacto, libros. exacto. 12 Rules, de 12 Bueno, reglas para la vida, y así, obviamente, por ejemplo, leer otra cosa que yo no hacía en Chile. De repente, quizás por falta de tiempo. Acá uno tiene más tiempo libre, te ponía a leer, me obligaba a leer en inglés, y así empecé como a descubrir cosas que no sabía que eran buenas o no sabía que ni siquiera que me gustaban. Entonces empecé como proponerme salir de la zona de confort. ¿y por Mi qué tú primera crees que hay salida, más tiempo en Australia que en Chile? Por, ¿por qué hay más? Porque acá los horarios creo que son menos tensos, o quizás sí son, a ver, el full time acá en Australia son 38 horas, en Chile son 45. 45, pero ya están disminuyendo a 40. Dice están en Ya, el proceso igual. ya, acá en Australia son 38 el full time, pero uno igual, por el hecho de venirse así como a hacer trabajos más casuales, puede trabajar menos, y al final, como mi objetivo era haberme venido para poder mejorar mi calidad de vida, trataba de trabajar lo mínimo posible para poder pagar mis cosas, mi renta, mi comida, obviamente todas las cosas que uno necesita pagar, y trabajaba eso y trataba de estar el tiempo libre para también descubrir o explorar otras áreas de la vida. Entonces, eh, en ese verano sabático que me tomé, era porque yo estaba en una transición donde dije, bueno, tenía mi trabajo X, que era dependiendo del periodo,
y mi trabajo de fisio. Y empecé a trabajar como de a poco con ciertos pacientes y dije, bueno, voy a dejar el espacio libre para ver si es que soy capaz de trabajar solamente de fisio. Y me obligué a estar como sin tanto trabajo. Sabía que podía mantenerme 2 meses sin tener que estar dependiendo de un sueldo. Entonces como que ahí me atreví y en ese tiempo libre que me obligué empezaron a aparecer cositas. Como, por ejemplo, yo sí, toda mi vida pensé que era mala para las cosas artísticas, para pintar, para todo lo que fuera como cosas, manualidades y eso. Y son cosas que uno también escucha de nuestros padres. Mi mamá tiene el mismo discurso, no, yo no sé dibujar. Y Claro, claro, y te lo cuando vais uno como te creyendo repites también, eso, pues. sí, lo escuchas, primero lo escuchas de tus padres. Segundo, entre comillas, lo compruebas un poco tú porque no lo desarrollas más. Y vas como copiando, uno al final igual saca cosas constantemente de los padres, de la familia, de los que te rodean y te empiezas, como tú dices, a creer ese discurso. Entonces dije, bueno, yo no soy buena para pintar, listo. Y ahí me quedaba y nunca lo exploré. Cambio acá y dije, ¿sabes qué? Yo no soy buena para pintar, pero vamos a pintar. Y fui al Kmart, compré como un cuadrito que tiene unos numeritos, igual que un mandala, pero como para pintarlo con pincel. Entonces dije, ya, me compré mi cosita, era fácil, no tenía que pensarlo ni tampoco ser tan artista, solamente tenía que pintar y rellenar el lugar. Y algo que al principio era como casi como incómodo, porque decir, ¿qué estoy pintando yo? Hasta dan Y me como daba más de cuenta niño chico, de después. repente uno piensa también, pues, ¿no? Claro, los niños hacen constantemente eso, agarran una hoja y pintan y no se nos cuestionan. Nosotras como que, uy, voy a pintar, que quizás si alguien entra va a decir qué cosa, como que Pues uno se como empieza que como a uno mismo nomás a se empieza a poner limitar. como esas barreras también. Igual, esto igual te ayuda harto también el tema de leer los libros de autoayuda, po, que los libros de autoayuda un poco te van como cambiando los esquemas y abriendo un poco más la mente. Tú misma te estás poniendo las limitantes, no creáis tanto lo que dicen los demás, confía más en Exacto. ti. Al final fue como tu proceso de crecimiento. Eso sí, eso con los podcasts, porque podcast yo escuchaba mucho en inglés también. Al principio, incluso cuando entendía como un 5% de lo que escuchaba, lo ponía igual de lo que me tuvieran que hablar, yo trataba de entender y así empecé a mejorar mi listening, el vocabulario, te puedes empezar a expresar mejor. También como vivía con mi housemaker australiano, Oye, y una todo duda, ayudó. que tú dijiste ahí de que este verano empezaste a trabajar de fisio. ¿Cómo lo hizo la Ujú. Nadia desde que llegó, sin saber casi nada de inglés, desde que empezó a escuchar todos estos podcasts, empezó a ver películas, Ya, hasta inclusive y ahora llegar al proceso de convalidación del título? Y a trabajar también de fisio. ¿Cómo es posible ahí sí, desde que llegaste hasta de abajito a abajito y ya está ahí en una posición de arriba que no, quizás claro. nunca tú hiciste visto? Mira, ¿verdad? Como te contaban antes, estaba en la farm, en ese proceso en que vale la pena, ¿será que vale la pena esto? Tapada en tierra, y me llega un WhatsApp, o no, un WhatsApp, no, un Facebook Messenger, como un mensaje de Facebook. Y un tipo hablando, me pone así como, oye, me dio tu contacto de que eres kine y yo quería ver si me puedes ayudar, que tengo mi ligamento cruzado operado. Me está hablando en español, de Chile, ¿quién tenía mi contacto? No, no entendía nada. Después, indagando, me di cuenta que una amiga que yo le traje unas cosas de Chile, que de hecho ni siquiera era una amiga, yo tenía como, uy, ¿por qué le tengo que llevar cosas a esta chica? En ese tiempo, ahora somos amigas. Ella me etiquetó en una publicación que habían hecho en unos grupos de argentinos en Perth. Entonces me etiquetó porque alguien había preguntado, ¿alguien conoce a un fisio que hable español? Ella me etiquetó sin preguntarme, este tipo me habló, yo le dije, sí, no tenía idea cuánto cobrarle, yo vivía en la farm, o sea, a 1 hora de Perth, y listo, se pensó, se hizo, yo viajaba 2 veces a la semana, a ver, a Mosman me demoraba más de 1 hora, entre los costos de gasolina y todo, yo salía para atrás, pero internamente esa Nadia estaba feliz de que su cerebro, como tú decías, ya no estaba así como Claro. torpeándose. O sea, estaba utilizando, aunque sea una neurona, para aplicar lo que yo había estudiado por 5 años, incluso 6, porque yo estudié después de la U. Entonces, ya, listo, empecé. No tenía obviamente un espacio, lo tenía en su casa. Después, cuando ya necesitaba más espacio, yo iba a trabajar en parques, que yo decía, soy fisio, estoy trabajando en el parque, como que lo encontraba raro, pero acá en Australia Se hay da. tantos parques y la gente realmente no es como que está mirando, ay, mira ese otro está trabajando ahí. No, o sea, como que todo es mucho más chill, como que todo más Más tranquilo. Entonces tranquilo. empezamos a trabajar, hacíamos como circuito de lo que estábamos haciendo, corriendo, lo que fuera que estuviéramos progresando y yo hacía el video, empecé a hacer video. Todo esto sin un objetivo de decir, ya voy a trabajar de fisio, sino que como, bueno, esto es lo que estoy. Y yo tenía mi fisio que era como
mi fisio profesional, o sea, pero también Instagram como de fisio. Entonces ahí empecé a hacer como los videos, ya, listo. En lo etiqueté a él, él como que compartió, la gente, el círculo de él, que llevaba como 6, 5 años ya acá, para mí yo estaba recién llegada, ¿quién es? Dame el contacto y me empecé a abrir como en el mundo de los argentinos, empecé a trabajar con otros deportistas, lo que me gusta, futbolistas principalmente, y así empezó como a crecer el boca a boca, y eso fue lo que realmente me ayudó a tener en algún momento, Como más estar trabajando full time, pero eso desde la parte informal, porque yo todavía estaba con Working Holiday, no podía trabajar como fisio básicamente. Entonces yo cuando llevé un año y me di cuenta que ya podía estar trabajando en fisio acá, como que empecé a descubrir que sí se podía, dije ya, me lo propuse y empecé a buscar información cómo convalidar. Eh, claro, hay como un proceso, un pathway que son 5 pasos en general, lo digo muy así que nada, tampoco es un tema gigante, pero es como el eligibility assessment, que es como que te evalúan si es que eres como candidato óptimo para poder convalidar. Después tienes que hacer como una prueba de Melbourne, que es como un Cultural Safe Training, que es básicamente entender que tú estás trabajando en Australia, donde hay un contexto de First Nation, como las naciones que estaban acá, los orígenes, y todo ese tipo de cosas, como ser respetuoso con ese tipo de creencias. Después te toca hacer un writing, una prueba escrita, que son como 4 horas de prueba. Y esta prueba Después te es toca hacer el clínico específica para tu carrera. para fisio. Sí, es una prueba de fisio que involucra 3 áreas, que es respiratorio, musculoesquelético, que es lo que me dedico yo, y O sea, neurología también. tuviste Entonces, que esa prueba te incluye todo, acordarte todo. todo lo que estudiaste en la U. O sea, es Exacto, pesado. Y todo en inglés también. exacto. Entonces, y todo en inglés. Entonces, claro, en ese proceso, la idea es que tú puedas sacar la prueba de inglés, que no es parte directa del proceso, pero igual lo necesitas. O sea, ya sea el PT, IELTS o la prueba que elijas hacer en inglés, tienes que sacar un nivel alto. Entonces, yo estaba estudiando inglés por un lado y fisio específico para este lado, porque es como volver a recordar todo lo que estudiaste en 5 años, pero para una pura prueba. Entonces, me tocó dar esa prueba. Y después te toca dar los clínicos, que los clínicos son 3 pruebas, que igual son más o menos caras porque son separadas, donde te toca viajar a Melbourne. Incluso para el distrito toca viajar a Melbourne, pero el COVID afortunadamente hizo que se podía hacer a través del computador online, por una cámara y todo así, full Ah, es como seguridad, súper, pero por súper lo menos seguridad. no, sí, por lo menos no tenías que viajar allá, pero para el clínica sí hay que viajar porque es mucho más, tienes a un paciente ahí que te está como exponiendo caso clínico y te toca así como evaluarlo y es como 1 hora más o menos de tratamiento con el paciente. Es básicamente simular lo que estás haciendo y en las 3 también distintas áreas. Así que ese es todo el proceso de convalidación. Voy a registrar en la APRA, que la APRA es como la Superintendencia de Salud, y eso es lo que yo ya recibí hace 2 meses atrás. Así que ahora, finalmente, una vez registrada en la APRA, es que puedo empezar a trabajar en lo mío de forma más profesional. Así que ya estoy en una clínica trabajando, acostado de eso, estoy recién partiendo ahí, pero bien, o sea, es salir de tu zona de confort, porque si bien yo me siento súper segura en lo que hago, pero en español, una vez que le toca estar como, pensando, pero yo creo que es un tema de tiempo nomás, ¿sabes? 2 meses más y ya estoy como cualquier cosa, si uno al final es la primera impulso en lo que te cuesta, pero una vez que ya está, Ya te está en vas el por tren ya. Oye, ¿y cuánto sí. tiempo uno tarda más o menos en hacer estas 5 etapas? Depende, conozco gente que lo ha hecho en un año. Igual me imagino que esa gente que lo ha logrado hacer en un año es porque se enfocaron en eso y nada más que eso. Yo, la verdad, soy una persona más chill, como que me Como que gusta fluya todo. salir, me juntarme con los amigos, los cumpleaños, en la playita, tratar de hacer kitesurf, que es uno de los deportes que he descubierto estando acá en Australia. Entonces, como que yo me lo he tomado un poco más como el disfrutar el proceso más que, Perfecto. dale, hay un objetivo. Como que he tratado de ser consecuente con el objetivo por el que me vine a Australia, de tratar de disfrutar. Entonces, como que tengo mis momentos de estudio, obviamente, mis momentos de pasarlo bien. Hay gente que yo creo que me sigue en Instagram de pensar que mi vida es solamente de estar así, pero la verdad es que hay muchas más cosas Hay que otra pasan Naya. detrás Y aparte que igual tu concepto de fisio igual es súper bueno, porque me acuerdo yo, no me acuerdo qué ligamento no se puede cortar, que actualmente ya no hay que operarlo. Creo que era el cruzado que me dijiste, ¿no? Hay varios por ejemplo, hay cosas que yo estudié, claro, en la universidad como eso, que ahora hace poco están saliendo nuevos estudios que dicen que hay protocolos más conservativos, que voy con eso, o sea, que no necesitan cirugía donde pueden mejorar. Y esas son cosas que yo he aprendido después de salir de la universidad, o sea, hay un constante aprendizaje Mensaje. posterior.
No estoy diciendo, ojo, no quiero generar una mala información, Claro. que el que se cortó el cruzado no tiene que operarse. Depende del caso, depende de la edad, depende del deporte, de las demandas, de muchos otros factores, pero sí o sí, ojalá intentamos 3 meses de trabajo conservativo, que eso es principalmente con oficio, trabajo de fortalecimiento y otro tipo de cosas, obviamente, que te llevan al final al resultado donde te das cuenta, wow, no necesitaba la cirugía, que si tú lo ves al principio, ok, se me inflama así una rodilla, me sacan un MRI o una resonancia magnética y me parece que está cortado, el médico que me va a decir, lo que se cortó se tiene que reparar. Claro. Pero nuestro cuerpo es mucho más increíble y así como te puedes cortar acá y eso se va a sanar con un tiempo de recuperación, también tenemos la capacidad de sanar cosas que quizás como no lo vemos porque está dentro de la rodilla, nos quedamos con esas como dudas. Pero afortunadamente cada vez hay más estudios que están avalando este tipo de intervenciones. Función. Y rodilla es ahora que una de las cosas más estudiadas, pero también hay otras articulaciones que se han visto que con trabajo conservativo, o sea, solamente basándose en rehabilitación, quizás 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, pero dándole como constantemente ese estímulo, tienen la capacidad de poder recuperarte sin que sea una cirugía o algo mayor ahí donde, sobre todo nosotros acá que estamos en Australia, no tenemos Medicare, que es como el FONASA o quien se cubre en la salud. Entonces nos cuesta mucho más. Conocí a una chica que llevaba un mes con Working Holiday, andaba esquiando no sé dónde y se cortó también cruzado. Afortunadamente pudimos hacer esa rehabilitación y le dije, mira, no te prometo nada, tomémonos estos 2, 3 meses Y y vemos cómo se pudo avanzar. rehabilitar. Después de los meses ella estaba trotando en una maratón, me dice, nadie Te lo ¿cómo se dice? agradezco. Igual Estaba para esto, ti, claro. esto al final te demuestra a ti misma que a ti lo que te gusta también, lo que te apasiona. Igual le metí harta caña, como dicen los españoles, que siempre estáis como aprendiendo de todo, siempre estáis en constante aprendizaje y estáis mejorando tú también como persona también, po. Y como profesional, habla perfecto. De hecho, igual nos conocimos un poco por eso, yo me acuerdo. Me acuerdo que ya me Sí, la lesioné verdad no. surfeando ahí en Indonesia y me dijeron, "Bueno, tenéis que ir con la Naya, que es seca de fisio". Te mandé un mensaje y nada, seca, te caché que estáis súper apasionada, me explicabais todo paso a paso, me sacáis fotos que tenéis que hacer, después un seguimiento constante. Entonces, al final, todo lo que tú estáis dando, igual lo estáis recibiendo al final de cuentas. También es como el tema de energía, de dar, recibir. Y tú, como esta chica que la ayudaste sin pensar en nada a cambio, ella también te ayudó sin pensar en nada. Al final, como que todo da vuelta, Claro. todo gira. Y eso que tú decías es una cosa que a mí me ha ayudado mucho, o sea, el boca a boca. Tú tuviste una buena experiencia conmigo, listo. El otro amigo le dolió no sé Al dónde. Milan, po. Ah, yo conozco a esta Al chica. Milan lo mandé. Exacto, y así. Y es muy loco como uno el boca a boca te va ayudando, o también, si yo hago un trabajo malo o no te ayudé en eso, también obviamente nadie me va Claro, fue a favor o en contra, pues recomendar. ahí depende de cada uno. Oye, y Claro. una de las últimas preguntitas, no la última, pero una de las, ya con tanto tiempo acá en Perth, ya estáis convalidando tu título, ya tenéis tu amistad, ya tenéis tu vínculo súper fuerte. Tú hace poco igual recibiste a tu mamá en tu casa. ¿Tú cuando la recibiste pensaste, oh, bienvenida a casa, como a Australia ya en mi casa? ¿O siempre te has de sentir chilena en algún minuto? ¿O cómo fue esa sensación? Bueno, el viaje con mi mamá fue una cosa, yo creo que de otro mundo. O sea, el moverte acá a Australia, estar sola tanto tiempo. Yo no he vuelto a Chile todavía. Voy en febrero, de hecho. Voy en febrero. Voy con mi polono australiano. Ya está diciendo sí, pues habla chileno ya. Así que Perfecto. está bien. Bueno, pero recibir a mi mamá acá fue una cosa, como dicen, soñado. Fue soñado, de verdad fue soñado porque yo estaba viviendo en Scarborough, que eso era en la playita, era el veranito, fue el año pasado, y mi mamá ni siquiera había salido de Chile jamás en su vida. O sea, nosotros antes de venirnos acá nos habíamos ido a San Pedro, esa hora en avión, mi mamá así agarrada de mi mano porque le daban pánico los aviones. Yo le dije el año pasado, le dije, mamá, yo estoy con mi proceso de convalidación, yo a Chile no pretendo ir, onda como que o vienes tú o lo vamos a tener que esperar mucho más tiempo. Y ahí mi mamá como que dijo, ya, voy yo, y como que se pensó, se hizo, y vino sola, aterró acá, como pudo se comunicó, porque en Sydney me tocó esto, como que le cambiaron el vuelo, le asignaron un hotel, y ella me llama así, muy de bata blanca, y me dice, aquí estoy. Yo, ¿cómo puede No. ser eso si no tiene nada de idioma? Bueno, llegó, increíble, la recibí. Afortunadamente tuve la suerte de estar en una casa solamente para los dos, que eso no es algo que pase mucho acá. Uno habitualmente como que comparte una casa con uno o dos housemates dependiendo.
yo en ese tiempo pude estar en una casa solamente con ella, entonces fue una experiencia increíble y estábamos ahí al ladito en la playa. Y como tú me dices, eso de recibirla como australiana, chilena, yo la verdad, si me pregunté, yo creo que jamás voy a poder decir soy australiana. Jamás. Eso es algo que naciste, país. A mí me pasa que estando acá te pones mucho más orgullosa como de la cultura, de que tenemos, no sé, el 18, donde bailamos cueca, no tenemos comida especial. Los australianos no tienen eso, tienen sus días en Australia Day donde hay fuegos artificiales y como que toman, obviamente, comen, pero no hay como una cultura realmente fuerte donde digan, no sé, tenemos un baile típico, tenemos una comida típica. Lo más australiano que hay, que será el Vegemite, que es una cuestión asquerosa. Sí, pero, claro, Ojalá no me escuche eh, ningún australiano. sí, pero son cosas que tampoco son que valgan, que es tan complicado hacer, pues no es como un, no sé, pues, un Meat pastel de pie, choclo un quizás. meat pie, claro, meat pie que es como la empanada más o menos, pero de una forma distinta. Pero igual no son como que, ay, tenemos esto acá. Es como que me pasa que eso me va a hacer siempre chilena. Obviamente haber crecido, tener mi idioma, que es mi primer idioma español, y bueno, español chileno. Es una gama distinta. Pero sí, o sea, yo creo que aunque lleve 30 años, 40 años viviendo acá, nunca me voy a sentir australiana. En el sentido de como soy australiana, por mucho que tenga el pasaporte, y yo sé que el despiar va a llegar pronto, y yo sé que va a llegar pronto, no me apura, pero no, soy chilena a morir, incluso con mi pareja que es australiano, y yo así como que chilena a morir, o No, sea, tratamos de hacer bien. empanadas, él me hizo marraqueta y cosas así. Entonces, pero yo cuando recibí a mamá es como mostrarle como, mira, este es donde yo vivo. O sea, con ese como orgullo de decir, por esto mamá que estoy acá, por esto es que Pues vivo acá, estoy, por esto es que hago el sacrificio gigante de tenerlos allá, lejos, y extrañarlos muchas veces. Pero para mí el estar acá vale la pena. Vale la pena el poder tener una playa hermosa donde salí del trabajo, tuve un día malo y puedo ir y ya por lo menos ver el mar me cambió el día. O lo que sea, o sea, poder hacer mi deporte o lo que se me ocurra hacer con un poco más de libertad. Siento que al final, con todo el sacrificio que uno hace al emigrado, emigrar, bueno, bueno, al venirse a otro país, eh, vale la pena para cuando vi mí por lo estas menos, cosas. para mí no vale la pena. A este punto sí lo vale, porque ya estoy pudiendo trabajar de forma profesional. Tengo mis amigos, como tú me decías delante, que son como tu familia igual. O sea, hay un poco más de apoyo. Yo creo que mi pololo, mi pareja, igual obviamente es algo súper importante. Al final es donde está como tu lugar seguro, tu Claro, lugar donde te yo sentí antes era como ahí que puedo con acogida. todo. De hecho, estuve mucho tiempo soltera. Digo soltera así porque era como sola. No era como soltera así como, ¡ay, soltera! Que uno piensa como, Claro, como que vivo la vida loca, sino que era como que ganas de compartir esta como felicidad con alguien. Y claro, todas las cosas llegan en cierto momento. Uno a veces como que quiere apurar cosas, está como con esto, pero no, o sea, las cosas llegan en todo sentido cuando tienen que llegar. Y uno le cuesta a veces como realmente recordar eso, esperar. porque es una frase cliché, todo llega cuando tiene que llegar, pero póntelo ahí porque uno quiere el trabajo Todo ahora, el ahora, o para ascenso ayer a veces ahora. también, ¿cachai? Para ayer, Sí, más pues. ahora que estamos en una ciudad donde todo es así rápido, no queremos nada, nos cuesta mucho como esperar y como el trust the process, que fue como el primer consejo de decir, va a Confiar, llegar, pero todo se va a dar. mira, oye, Sí, y mira, que rico haber escuchado todo eso al final, fue. Siempre hay que sentirse sí, chileno y orgulloso. Como dijo Claudio sí, Iturra, es el país más lindo del mundo también. sí. Y por Y algo el lo mejor dijo. país de Chile, El mejor país de Chile también. como dijo otro. Oye, y una pregunta más metafórica, y ya y para terminar un poco, igual puede ser, ahora que venís para Chile también, ¿qué te llevarías tú y qué no te llevarías en tu próximo viaje? Una pregunta, sobre todo, qué bueno que me dijiste metafórica, porque al principio me pensé como, ay, que me traje mucha ropa abrigada, ya que en Australia no se usa nada de ropa abrigada. Pero, de verdad, dejé mi uniforme de fisio, lo cual le dije, nos vemos, pensando que no iba a poder ejercer acá, que no iba a poder trabajar en la parte profesional, porque como que uno al principio se viene con eso. Eh, Eso lo traería como para demostrarme de verdad que no hay límites. No porque llegue a Australia vas a tener que sí o sí estar trabajando de cleaner, de housekeeping, en un bar o en un café por toda tu vida. Hay opciones. Si quieres la puedes hacer, hay un esfuerzo detrás.
Ahí es lo duro. Mm. ¿Estás dispuesto a hacer ese esfuerzo grande porque se ve muy lindo y todo? Todos te lo pintan, vente a Australia, la vaya a hacer, acá ganas $4,000 al mes mínimo y como que sí, pero también en cualquier lugar del mundo, te vayas a Suecia, Noruega, en cualquier lugar que penses que el más avanzado, vas a tener un esfuerzo detrás. Entonces, todo depende de tu mindset, de si tú querés conseguirlo, lo vayas a lograr, si te venís con las cosas, entre comillas, claras, porque uno también se tiene que venir como con esa puerta abierta de que, chuta, puedo volver. Yo no tengo nada asegurado todavía, por mucho que llevo 5 años acá, no tengo mi permanent residence todavía, estamos trabajando para ello, pero sí, o sea, disfrutar el proceso, ser consecuente con, que en el caso mío me vine por mejorar la calidad de vida, ser consecuente con eso, porque otros que vienen como capaz con otro objetivo, juntar plata. Y vienen y juntan plata, juntan plata para capaz, no sé, hacer un business, volver a Chile con plata y hacer un business, por ejemplo. O lo que sea. En la experiencia de salir del país en general, te ayuda mucho a abrir tu mente. Te ayuda mucho a ver las cosas desde otro punto de vista. A ver que tenemos muchas facilidades y cosas que no vemos a diario y estamos constantemente criticando, es que este trabajo es mierda, que esto, que lo otro. Y es como, loco, eres un chileno, tenés que estar De perrar. orgulloso dentro de todo lo malo que se podría decir que es Sudamérica. Vivimos en un país que tampoco es tan peligroso. Y acá escucho historias de compañeros o pacientes colombianos que cuentan que, chuta, es mucho más heavy, o sea, los tipos Sí, po, de cosas que les toca vivir a ellos a diario, y mucho por eso es más. que se vienen más como, ellos se vienen como, no hay opción de volver, se vienen como, voy, Me voy, voy voy. y me Nosotros quedo por lo allá. menos tenemos, Claro. Nosotros tenemos la libertad de escoger al exacto, final de cuentas. Como que tú podemos volvés volver, igual, puedes tenemos volver nuestro bien. lugar, exacto. Y siempre creo que uno siempre puede volver. Cuando te vas del país, dejáis todo y agarráis todo en una maleta y decís, dale, parto de cero, siempre vais a poder tener esa suerte de volver al país o irte a otro país y partir de cero. Como que ya no te da miedo ay, es que si dejo esto, o sea, Sí, po. siempre Como está tirar la capacidad de reinventarse. Somos jóvenes, hay gente que, no sé, a sus años se pone a estudiar una carrera nueva y que la gente los mira como, ¿qué estáis haciendo? Tenéis 60 años, o que se meten al gimnasio a esa edad. Loco, nunca es tarde para nada lo que te quieras proponer. Eso es lo único, y que en general, como en tema más metafórico, no dejar nada fuera. O sea, no hay nada que esté más allá de tu mente. O sea, si tú querís ser esto, y sobre todo si es que resuena contigo, porque muchos dicen, yo quiero ser millonario. Y como que lo dices así, como de la boca para afuera, es como, ¿y dónde está el meaning de eso? sentido, Como, claro. ¿quieres ser millonario para qué? ¿Para tener plata y ponerte anillos de oro? ¿O porque en verdad quería hacer un propósito mayor? Porque quería ayudarnos a la sociedad con un proyecto, Claro. o porque Una querías dejar algo fundación, en quizás. alguien. Exacto. Y Entonces, eso yo creo, nunca cerrarse a nada. De hecho, me encanta que estés abriendo este espacio para que, en base a nuestra experiencia, ya sea estando en Chile o habiendo tenido la experiencia de irse afuera, podamos como dar un poco ese punto de vista a la gente que todavía está en esa duda, me vengo, no me vengo, o porque obviamente uno en Instagram, en TikTok ve, vente a Australia, acá vivo la mejor vida de todo, pero está en lado A y está en lado B. Entonces claro. está bueno con diferentes experiencias contar qué es lo que realmente pasa, y eso para mí, o sea, para el caso de quizás la gente que nos está escuchando, es mi experiencia, que vale solamente para mí. O sea, es, si te ayuda en algo, bacán, pero al final cada uno va a tener su propia experiencia, sus propios malos momentos, buenos momentos, y ahí realmente que cada uno no va a ver. Tal cual. Oye, Kevin, Sí. oye, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por haber compartido todo tu conocimiento, tu experiencia y tu camino que lleváis. Y nada, te deseo siempre lo máximo y lo mejor ahí en Australia. Vamos por esa permanent resident que va a salir. Y eso, Ojalá. po. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias a toda la audiencia también. Y este fue otro capítulo de Ida y Vuelta. Muchas gracias y muy buena semana para todos. Chao, chao. Chao, chicos.